Buenas tardes, hermanos, para todos. Buenos días todavía, pues son las 11:30 apenas de la mañana, apenas. Vamos a comenzar esta tercera conferencia o tercera enseñanza del día de hoy. Vamos a hablar un poco acerca del rol del hombre y la adoración familiar. Los invito a que nos pongamos en disposición, vamos a orar y poner este tiempo en manos del Señor. Padre Dios Todopoderoso y bendito, te alabamos y glorificamos tu santo y bendito nombre. La gloria y la honra, Señor, sean para ti en esta mañana, que has reunido a tu iglesia en este tu día santo, para edificarla, para que tú seas exaltado por ella, Señor, pero para que nosotros seamos también exhortados, consolados, edificados por tu palabra. Te alabamos y te bendecimos una vez más. Te pedimos, Señor Jesús, que seas tú ayudándonos a cada uno de nosotros, a mí como ministro en este momento de tu palabra, Señor, para que pueda exponer este texto, esta enseñanza, y a mis hermanos, Padre, para que ellos puedan, por medio de la obra de tu Espíritu, también comprenderlo y hacerlo vida en cada uno de nosotros, pues ese es el fin de tu palabra, Señor, que transforme nuestras vidas, pero que seamos evidentes que somos parte contigo de ella. En Cristo Jesús y en el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, vamos a hablar acerca del rol del hombre y la adoración familiar. El rol es un papel o función que alguien o algo representa o desempeña por voluntad propia o por imposición. En el caso de la relación de Dios con el hombre es por imposición. Y el hombre tiene que responder acorde a los parámetros que Dios le ha dejado en las escrituras. Entonces, vamos viendo que el rol del hombre, que bíblicamente es el que Dios le ha impuesto a través de las escrituras. Cuando decimos que es por imposición, nos referimos a que Dios es quien lo ha escogido para llevar a cabo el trabajo y la labor que Él mismo, Dios, es quien ha establecido. Eso quiere decir que entonces el hombre no es quien va a buscar la manera de hacerlo acorde a lo que él piensa, sino a lo que Dios ha establecido en su palabra. Tenemos que tener en claro también que la manera que el hombre puede llevar a cabo esto, o este rol, corresponde solamente cuando se vive en Cristo. Cuando hay una transformación de su vida, el hombre puede entender el rol que Dios le ha puesto y no solamente entenderlo, sino llevarlo a cabo. Solo hombres transformados por la misericordia de Cristo y viviendo un evangelio integral logran ubicarse en el lugar que Dios ha preparado para él. Esto aplica a todas las áreas de su vida, lo que les decía ahorita. Solamente hombres transformados por la misericordia de Cristo pueden vivir el evangelio y podemos responder ante lo que Dios ha puesto que nosotros como varones tenemos que cumplir o que llevar a cabo. Entonces, cuando hablamos de rol del hombre, lo vamos a encontrar desde el principio. El hombre aparece en la creación y Dios inmediatamente, ¿qué hace? Le impone el rol a cumplir. Si nosotros nos vamos a Génesis en el capítulo 2, en el versículo 15, cuando encontramos la primera interacción entre Dios y el hombre, inmediatamente le impone un rol. En Génesis capítulo 2, 15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. Y ahí dice, para que lo labrara y lo guardase. Miren que desde el principio Dios está imponiéndole al hombre
aspectos de la vida que tiene que llevar a cabo. ¿Acorde a qué? A lo que Dios quiere que él haga. Y el texto continúa diciendo, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra todas las bestias del campo y todas las aves de los cielos, y las trajo a Adán, para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Entonces miren que aún en ese rol que Dios le ha puesto a Adán, en la creación también le dio ese rol de colocar el nombre a todas las bestias y todos los animales que Dios había creado. Entonces vemos que cómo el Señor ha puesto trabajo en cada uno de nosotros y que tenemos que cumplir como varones. Entonces desde el principio podemos ver cómo Dios ha dado roles al hombre para llevar a cabo. De la misma manera podemos ver cómo Dios ha dado roles y responsabilidades que el hombre debe llevar. Muchas de ellas tienen que hacerse, todas tienen que hacerse según su voluntad. Si nosotros hacemos un recuento rápido acerca de todo lo que viene y cómo el hombre, Dios a través del hombre impuso todos estos roles, podemos ver cómo colocó o cómo usó a Noé, le encargó la responsabilidad de preservar la raza humana. Cuando éste estaba perdida por su pecado, en Abraham, la descendencia del que luego llamaría a su pueblo, en Moisés la liberación de Israel cuando fue esclavo en Egipto por más de 400 años, en Josué la responsabilidad de meter al pueblo en la tierra prometida y llevar a cabo todas esas divisiones territoriales según él tenía establecido, entre muchas labores. Entonces miren cómo vamos viendo que Dios ha puesto responsabilidades en estos hombres y las llevaron a cabo. ¿Por qué? Porque las hicieron conforme a como Dios se las había establecido. De la misma manera también lo hizo por medio de los profetas, responsabilizándolos de la revelación de su palabra, escribir, de los sacerdotes poniendo la responsabilidad de la adoración del pueblo, de los reyes para que gobernaran al pueblo conforme a su voluntad, aunque algunos se desviaron por culpa de su pecado, pero fueron roles que Dios colocó en ellos. Entonces podemos ver que desde el Antiguo Testamento Dios ha puesto roles y responsabilidades en el hombre, las cuales no son negociables. Y en el Nuevo Testamento también podemos ver cómo Dios ha encomendado a hombres responsabilidades, en especialmente por el mismo Señor Jesucristo, para que varones ministren la iglesia, pero mucho antes las enseñanzas, recibir las enseñanzas de Él para poder sentar doctrina. El mismo Señor Jesucristo escogió a 12 discípulos, los cuales recibieron la doctrina directa del Señor Jesucristo para ponerla por fundamento en la edificación de la iglesia. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, versículo 12, dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y a Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo, Judas Iscariote, el que le llevó a ser traidor. Entonces miren que podemos ver cómo
en el Nuevo Testamento también el Señor Jesucristo escogió a 12 varones para confiarles las enseñanzas, para confiarle a ellos doctrina, para confiarles a ellos, para encomendarle y confiarle el trabajo que hay que hacer en la iglesia. Es un trabajo que a él le plació colocarlo a varones. Y somos responsables nosotros de llevar a cabo estas labores las cuales Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Luego, cuando los discípulos comenzaron la labor de la predicación del evangelio, del arrepentimiento y perdón de pecados, se comenzó a formar o empezaron a haber problemas por la desatención de algunas viudas. ¿Y qué hicieron estos varones? Escogieron a 7 hombres. Y dice el texto bíblico en Hechos 6:1, en aquellos días como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Miren que es claro aquí en este texto el trabajo que el Señor Jesucristo había encomendado a los apóstoles. Ellos dicen, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿Y cuál es la recomendación en ese momento? Dice, buscad pues, hermanos de entre vosotros, 7 varones, en buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y allí aparecen los diáconos de la iglesia. Miren que ya hemos visto que todo este trabajo desde el Antiguo Testamento, Dios lo ha venido haciendo a través de ¿quién? De los hombres, a través de los varones. Entonces, desde allí podemos darnos cuenta la responsabilidad que nosotros como hombres tenemos en la sociedad. Ya ha sido claro en todo el aspecto religioso y en todo lo que tiene que ver con Dios, cuál es ese rol que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Y ahora vemos que tanto ese rol que Dios ha puesto en nosotros como creyentes, también es un rol que se ha puesto en todo hombre. Lo que pasa es que como no conoce del Señor Jesucristo, no sabe la responsabilidad que Dios ha puesto sobre él. Por eso al principio les dije que la única manera que el hombre puede llevar a cabo este trabajo es solo si está en el Señor. Es la única manera que puede comprender del rol que Dios le ha puesto. Luego que el Señor Jesucristo entró en la iglesia, a los apóstoles, los cuales dejó claro que tenían que ser varones y con calidad o con calidades, las cuales para que pudieran llevar a cabo esta labor. En primera de Timoteo 3:1 dice, palabra fiel, si alguno anhela el obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para la enseñanza. Entonces aquí miren que ya encontramos a ministros que ha puesto en cada congregación. ¿Quiénes son? Varones, hombres. El texto es claro. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que ese obispo, oigan bien, sea irreprensible y marido de una sola mujer, apto para la enseñanza. Otro punto que tiene que ver acerca de este hombre que Dios ha puesto como responsable o pastor, llamémoslo ya desde ese nombre, pastor de la iglesia, dice en el 3:4,
que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Entonces miren que cómo va mostrándonos el rol del hombre en la iglesia y ya comienza a meterse en cuanto a lo que tiene que ver con la familia. Por algo Dios lo ha puesto por cabeza. Y dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y miren lo que les decía ahorita. Si el mismo Señor dice, pues el que no sabe gobernar su casa, la única manera de que nosotros podamos aprender a gobernar nuestra casa es desde las escrituras. Ojo, no es desde las charlas que dictan por fuera o estas charlas motivadoras, sino desde las escrituras, porque allí es donde Dios nos ha dejado los parámetros de cómo nosotros tenemos que actuar en cada caso. Por eso en Efesios, en el capítulo 5, nos va a hablar de 5 y parte del capítulo 6, nos va a hablar de este tema en cuanto al rol del esposo como cabeza de su esposa y cómo tiene que educar a sus hijos. Miren que Dios es un Dios que ha encomendado, ha dejado la iglesia en hombres o en ministros, pero sin quitar o sin desprender el rol que él tiene que llevar a cabo en su hogar. Y sigue diciendo, no un neófito. El Señor es celoso en eso también, en ese rol de ese hombre del cual Dios quiere que sea ministro de su iglesia. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazos del diablo. Por último, tenemos al Señor Jesucristo, quien tomando la forma de hombre, salvó a los suyos, que es la iglesia, la educa, la prepara, la preserva, la cuida, puesto que Él es la cabeza de ella. Entonces, en cuanto a lo que tiene que ver con ese rol del hombre, en lo que todo lo que se desprende desde allí, desde la creación, Dios nos va mostrando que lo puso en el hombre para que el hombre sea quien lo lleve a cabo. El rol del hombre en la iglesia. A este Dios le ha encargado la responsabilidad de ministrar la iglesia. Por tanto, este tiene que estar preparado para llevar a cabo cada una de las responsabilidades que Dios ha puesto sobre él. Entonces miren que Dios también nos da un rol a nosotros como hombres. La enseñanza de la palabra desde el púlpito para esto constituyó a los ancianos o presbíteros, pastores, para que estos se encarguen de la enseñanza y adoctrinamiento de la congregación por medio de las sagradas escrituras. Solo por medio de las sagradas escrituras. Primera de Timoteo 3:2, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Nuevamente, apto para la enseñanza. Entonces vemos que el rol que Dios ha puesto, ahora miremoslo desde este punto de vista, en los pastores, varones, pastores, también tiene su responsabilidad. Y no tenemos que ser ligeros tampoco en cuanto a la escogencia, sino que tienen que ser ministros competentes. Ministros examinados ¿desde dónde? Desde las sagradas escrituras. El hombre como autoridad tiene la responsabilidad de prepararse en el conocimiento de las sagradas escrituras. Responsabilidad de nosotros. Si Dios nos ha puesto como cabeza, si Dios ha delegado este rol en cada uno de nosotros, ha impuesto este rol,
nosotros tenemos que ser diligentes en ello. Y en esto es en cuanto a la preparación como creyentes. Como creyentes. Dice, segunda de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Y por qué nosotros tenemos y esta es una carta pastoral, pero por qué nosotros tenemos que prepararnos de la manera que nos está apuntando aquí en este texto bíblico? Porque bien, somos nosotros la cabeza de nuestra esposa y somos nosotros los responsables de la edificación de nuestro hogar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Conforme a las Escrituras. Y si no conocemos las Escrituras, ¿cómo vamos a edificar a nuestro hogar? Y esa que usa bien la palabra de Dios, la connotación es que traza correctamente las Escrituras. Esto apunta a la preparación propia. Eso quiere decir que yo como varón, cabeza de mi esposa, yo tengo que estudiar y hacer un estudio de las Escrituras para poder transmitirlas, para poder predicárselas a mi esposa y a mis hijos y siervos si tengo a cargo. El estudio personal de la palabra de Dios, más allá de un devocional diario, nos hará crecer y desarrollar espiritualmente, nos hará madurar y completos, aptos para guiar la familia, siendo nosotros la cabeza del hogar. En 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 15 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces miren, que ese estudio personal de la palabra de Dios, ese devocional diario, nos tiene que hacer crecer. Y cuando hablo aquí de devocional diario, estoy hablando del devocional diario del varón como tal, la preparación del varón. La adoración familiar es otro tema. Es esa responsabilidad que yo como cabeza debo desempeñar o debo llevar a cabo. Yo no debo de ir a estudiar el texto bíblico en el devocional familiar. Allí yo lo que debo de ir es a enseñar lo que ya Dios me ha enseñado, a resolver las preguntas que de allí salgan. Ese es el trabajo que yo debo hacer antes. Debo ser diligente en ellos. Y dice que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. Ahora también veremos por qué desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. Entonces, miren, ahí podemos darnos cuenta ese rol que tenemos como hombres de Dios en la iglesia, como hombres de Cristo. Ya vimos el rol en desde la creación, todos estos hombres que usó el Señor para constituir su iglesia. El rol de nosotros dentro de la iglesia. Y ahora vamos a ver el rol del hombre como cabeza de la mujer. En Efesios 5, capítulo 22, del 22 al 33, esta es la manera bíblica
Y ese es el rol del hombre como cabeza de la mujer. Y aquí nos vamos a adentrar un poco en lo que tiene que ver con el matrimonio. Y aquí vamos a darnos cuenta de las responsabilidades entonces de nosotros hacia nuestras esposas. Dice la palabra de Dios en 5:22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Trabajo para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su mujer, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Entonces, miren, ahí podemos darnos cuenta la responsabilidad que Dios ahora ha puesto sobre nosotros, los varones casados, los que estamos casados. Entonces, ¿qué podemos evidenciar claramente allí? Que hay un trabajo en mí como varón de cómo debo llevar a cabo el crecimiento de mi esposa. Y es un rol que Dios ha puesto en nosotros como varones, como hombres. Miren que no es una responsabilidad que Dios ha puesto sobre la mujer, sino que la ha puesto sobre nosotros los hombres. En este caso, los esposos. Y está hablando de las esposas. Está bien que nosotros como hombres de la iglesia podamos aconsejar a algunas mujeres en cualquier aspecto, no casadas, unas solteras, pero ya eso es una responsabilidad de nosotros como iglesia. Pero de la responsabilidad que nos habla aquí el Señor en este texto es de cómo nosotros como esposos tenemos que ser responsables en el trabajo de edificar a nuestras mujeres. ¿Y esto con el fin de qué? Con el fin de que cada uno de los aspectos que el Señor está mostrando ahí en ella sean para beneficio de nosotros y beneficio de ella. Entonces ya sabemos que esta es una responsabilidad impuesta por Dios en cada uno de nosotros. Y dice que nos ha impuesto otra responsabilidad, la cual éste tiene que llevar a cabo, y es la edificación de esa mujer, la que Dios ha puesto como ayuda idónea. Y ya vemos que es responsabilidad de nosotros. Él hace su trabajo domingo tras domingo en el servicio que se lleva a cabo en la iglesia, pero no que no sea suficiente, sino que es que hay una responsabilidad en mí, el cual debo llevar a cabo, y son las siguientes. Marido, ama a tu mujer de la manera que Cristo amó la iglesia, y esto tiene que ser evidente. Dios dio su vida por ella,
y continúa haciendo una labor por ella, la cual es santificarla y preservarla pura para Él. Entonces, miren, Dios ya dio su vida por la iglesia. ¿Y qué pasa? Todos los días Dios, o más bien Dios se encargó de preservar a la iglesia. Día tras día, en ningún instante la ha dejado sola. Si hay algo claro y nos dice es que Él enviaría al Espíritu Santo y que estaría con nosotros para siempre. Miren que Dios no ha dejado a su esposa en ningún momento sola. Ya lo vimos. Encargó encargó trabajo a los apóstoles de cómo llevar a cabo ese fundamento recibido por él mismo, de cómo esto fue cedido a ministros competentes para que bíblicamente llevaran a la iglesia o edificaran cada día sobre ella conforme a las escrituras. Y adicional a esto ha puesto a su Espíritu Santo como la garantía de esa herencia en él. Entonces, miren que de la misma manera, nosotros como varones también tenemos que cuidar, así como Dios cuida diario de la iglesia, nosotros también tenemos que cuidar diariamente de nuestras esposas. Ellas son responsabilidad nuestra, no responsabilidad del pastor ni responsabilidad de otro, responsabilidad nuestra. Recordemos que es Él quien las ha puesto a ellas como ayuda idónea para nosotros, para el esposo. De la misma manera el esposo debe hacer por su esposa, dar su vida. Pero no solo dar allí, sino que está diciendo que tiene que santificarla. ¿Y qué es lo que está haciendo el Señor Jesucristo hoy en día con la iglesia? Ya nosotros nos damos cuenta de qué manera el Señor está santificando a su iglesia. A través de la predicación de la palabra, llevada a cabo por estos ministros competentes, ha dejado las escrituras y nos ha dejado el Espíritu Santo. Ahora, ¿de qué manera yo entonces como esposo, en ese rol que Dios me ha dado, cómo santifico a mi esposa? Porque Él dice que santifica a su iglesia y de esa misma manera nosotros también tenemos que hacer. Y esto apunta a prepararla para Él, de esa misma manera para nosotros como esposos. Prepararla para nosotros y llevarla al crecimiento necesario, recordemos que esto es un trabajo constante de nosotros. Ejemplo, el trabajo que Dios ha tenido con el pueblo de Israel. Desde que Israel fue fundada como nación, ¿qué hizo Dios? La preservó, la cuidó, aunque ella en muchos casos se desvió, el pueblo de Israel se mezcló con pueblos paganos, Dios en ningún momento la abandonó, sino que siempre estuvo llevándola hasta hoy en día ser la iglesia que es. Y asimismo miren cómo trabaja diariamente con la iglesia. Entonces en el rol de nosotros como varones tenemos que santificar a nuestras esposas y es una labor de cada uno de nosotros por medio de las escrituras diaria. Y eso nos va adentrando a nosotros en lo que tiene que ver con la adoración familiar. Porque ya esto es trabajo de cada uno de nosotros. El santificarla es trabajo mío como esposo. Sabemos que Dios edifica a cada creyente por medio de la predicación bíblica
y esta se hace cada domingo, que es responsabilidad de cada creyente buscar cada día más del Señor, pero el hombre le ha impuesto la necesidad, o se le ha impuesto la necesidad de instruir a su esposa en las verdades bíblicas, así que ustedes, mujeres casadas, en este momento tienen de parte de Dios un beneficio muy grande y hay que valorarlo. Pero para nosotros es una responsabilidad. Entonces la responsabilidad de mi esposa, de que ella crezca en la palabra de Dios, es mía y es una garantía que Dios le ha puesto a ella. Aunque ella como creyente también tiene que ser diligente en aprender mucho más, pero ella tiene esa garantía. Es la misma garantía que tiene la iglesia. Domingo tras domingo el Señor ha puesto un ministro para que le predique a la iglesia. ¿Y es responsabilidad de quién? Del Señor Jesucristo. Que ningún domingo su ministro falte en el púlpito. Pero es responsabilidad de nosotros como creyentes que asistamos a esa edificación de la cual Dios cumple domingo tras domingo. Entonces miren que es claro cómo nosotros podemos ver ese rol del hombre ya adentrado en lo que tiene que ver con la familia, en el hogar. El trabajo del hombre en purificar a su esposa, en el texto dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Esto se refiere al trabajo constante como esposo que debo hacer con mi esposa, dado que somos pecadores y tenemos constante lucha en contra del pecado. Miren que esta purificación es ese trabajo diario que Dios hace. Ya Dios purificó a su iglesia en el lavamiento, pero hay un pecado remanente en nosotros, y ese pecado remanente, ¿cómo se trata? A través de la enseñanza diaria de las Escrituras. Ahora rato el pastor nos hacía énfasis en eso. El devocional diario no puede ser negociable. Tiene que ser diario. La responsabilidad del Señor es que su palabra no falte en su día, pero la responsabilidad de nosotros como creyentes es estar aprendiendo cada día acerca de su palabra. Y esto es algo que nos involucra a la pareja completa. Y en el caso de los solteros, al hombre y la mujer. Adicional a que la mujer tiene esa garantía de que el hombre tiene que responder por esa edificación diaria, ella también tiene que ser diligente en ello. Y es posible que en algunos hogares esto no se esté llevando a cabo. Y ahí es donde las mujeres tienen que reclamar su derecho. Recordemos que es Dios quien lo ha impuesto de esa manera. Y son ellas las que tienen que despertar a sus esposos, y no despertarlos del sueño, sino despertarlos en la labor que como esposo le corresponde. Y en lo que tiene que ver con la adoración familiar, en Josué 24, capítulo 14, capítulo 24, versículo 14 dice, ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres, al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece, servid a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis,
si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Miren estas palabras de Josué, que ya encontramos al final del libro, eh, y nos están mostrando en cuanto a lo que tiene que ver con la adoración familiar, la responsabilidad que él se atribuye, que le ha sido impuesta, y lo dice muy claro, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y cuando hablamos de ese yo y mi casa serviremos a Jehová, es porque podemos evidenciar que es un hogar del cual no faltan las escrituras, no falta ese devocional diario en el cual eh, se ha aprendido todo lo que tiene que ver con las escrituras, todo lo que tiene que ver con la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Se dice que la adoración familiar es la actividad más importante del día en la familia. Por tanto, esta se debe sacar el tiempo para llevar a cabo este trabajo. Miren que antes de la adoración pública existía la adoración familiar. Entonces, de ahí nos vamos dando cuenta de cómo o cuál es la responsabilidad de nosotros como esposos para llevar a cabo la adoración familiar. Dios ha dado al hombre un papel único y exclusivo en la familia. Su función en la familia es reflejar al Señor Jesucristo. Él está encargado de alimentar y cuidar cada miembro de su familia con la misma ternura y autoridad amorosa que Cristo tiene por su iglesia. De la misma manera que el Señor Jesucristo ha edificado y ha conservado a su iglesia, de esa misma manera nosotros como esposos o los esposos tienen que llevar a cabo esta adoración familiar para que podamos reflejar al Señor Jesucristo. Cuando hablamos de la adoración familiar, esto es instrucción del individuo, llámese esposo, hijo, esposa, hijo o siervo. Eso quiere decir que como cabeza, yo como cabeza del hogar, el esposo como cabeza de hogar, es su responsabilidad, tanto la esposa como los hijos y los siervos que tenga a cargo. No es que solamente es mi esposa y mis hijos y los demás que se pierdan. Es responsabilidad todas aquellas personas que están a mi cargo, que están bajo mi techo. Porque miren como Josué dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Este trabajo tiene que ser siempre llevado a cabo por alguien. En el matrimonio hemos aprendido que el hombre es la cabeza de la mujer. ¿Y de quién son los hijos? Sino de nosotros. Entonces, ¿qué pasa con esto? Nosotros como padres, tanto el esposo es el responsable de llevar a cabo este trabajo, y con esto no quiere decir que la mujer entonces no va a llevar a cabo también la labor de edificación de los hijos. Tiene que hacerlo, pero el principal responsable de ello es el esposo. El esposo tiene que preparar a su esposa para que cuando los niños necesiten o tengan dudas, ella esté en la capacidad de resolver sus dudas. Pero la adoración familiar es responsabilidad del hombre. Entonces,
la mujer aún puede llevar a cabo este trabajo cuando lo necesite. En primera de Timoteo 1:5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Miren que ahí nos damos cuenta, en el caso de Timoteo, cómo su abuela y su madre transmitieron a él todas las enseñanzas bíblicas, todo lo que habían aprendido. Entonces también vemos involucrada aún allí a la mujer en lo que tiene que ver con la edificación familiar. Pero es una responsabilidad total del hombre. Pero tenemos claro que en un hogar cristiano la responsabilidad de la edificación y el crecimiento de la esposa e hijos y siervos depende solamente de nosotros como varones, como esposos, porque es a quien Dios ha puesto como responsable en el hogar. Miren que en Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 4, el texto que leímos ahora rato, decía que gobierne bien su casa. Cuando nos habla de los obispos, una de las primeras recomendaciones que el Señor hace es que gobierne bien su casa. ¿Y por qué que gobierne bien su casa? Porque miren que dice que si no puede gobernar su casa, ¿cómo lo hará con la iglesia? Entonces, es responsabilidad de nosotros que tenga a sus hijos en toda sujeción con honestidad. Tenemos que ser honestos nosotros como padres en esta labor. No nos pase como Elí. Y miren que la palabra, en el estudio de la palabra gobierne, tiene una connotación tan importante que me gustó mucho porque dice que es un regalo, o más o menos como un regalo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Entonces miren que apunta a eso, a que es un regalo que hemos recibido de Él. Una imposición que Dios ha puesto en el hombre, pero me está diciendo tú tienes que gobernar tu casa. Pero es un regalo que yo he recibido como esposo, el gobernar mi casa, que no lo debo ver como esa imposición difícil de llevar, sino más bien como ese regalo y acogerlo que Dios ha puesto sobre mí, esa responsabilidad tan importante que Dios ha puesto sobre mí. ¿Quién enseñó a Eva cuando nosotros vemos en el Génesis en el capítulo 2, versículo 16? ¿Quién enseñó a Eva todas las cosas que Dios había dado a Adán? Por supuesto que fue Adán. Si nosotros vamos a Génesis capítulo 2, versículo 16, dice, mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, de ciertamente morirás. Hasta aquí todavía Eva no existía. Y si vamos a Génesis capítulo 3, después que Dios hizo caer en un sueño profundo a Adán y creó a Eva de la costilla de Adán, dice así, cuando en Génesis 3 capítulo 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, dijo la serpiente. Ahora responde Eva, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no moriráis.
Allí podemos ver claramente que estas palabras fueron enseñadas a Eva de parte de su esposo, de parte de Adán. ¿Y qué le enseñó? Miren, el texto es claro. Ella responde, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios. Dijo Dios. Entonces es una muestra de qué le enseñó él a su esposa. Aún ya nosotros sabemos la desobediencia que pasó en este momento, pero él fue responsable en enseñar lo que Dios había prohibido en este momento que sucediera. En la historia de la adoración familiar no es, en la historia de la adoración familiar eh, del día de hoy, porque de manera que Dios ha instruido a Adán, o de la manera en que Dios instruyó a Adán, él instruyó a Eva, y asimismo instruyeron a sus hijos Caín y Abel, podemos ver claramente que existía en este momento el culto familiar. Aún no existía la adoración pública y ellos pudieron aprender de todas las cosas que Dios había puesto que se debían hacer. ¿Qué se nos dice de Abraham acerca de la adoración familiar de Abraham? En Génesis 18:19. Porque yo sé que mandará a sus hijos a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Y son palabras de Dios refiriéndose a Abraham. En Deuteronomio 6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás a ellas estando en casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Miren que eh, el mismo Moisés nos muestra a nosotros la importancia de las escrituras, de cómo deben transmitirse diariamente a nuestras familias. La instrucción bíblica debe ser diaria en la familia. El no llevar a cabo la adoración familiar tiene sus consecuencias. ¿Y cuál pueden ser una de las consecuencias de ello? Recordemos el sacerdote Elí en Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 13. Yo le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Entonces miren que podemos ver claramente, a diferencia de los hijos de Elí, lo que pasó con Samuel. Cuando hay adoración familiar, podemos tener hogares centrados en las escrituras, hogares acorde a lo que Dios ha establecido. Hay crecimiento y este crecimiento se refleja en la vida de cada uno de los miembros de su familia. Entonces, es una responsabilidad de nosotros como varones la adoración familiar. En el estudio ahora que estaba haciendo el estudio de este tema, utilicé varios comentarios bíblicos, entre ellos encontré a un hombre, bueno, ya muchos lo conocen, Joel Vicky, y en una de sus enseñanzas decía que me impactó mucho, decía que uno de los pilotos del transbordador, el Columbia, era un hombre reformado.
Y él cuenta que durante los 18 días que ese hombre estuvo por fuera, esa fue la nave que cuando entró se explotó al entrar del transbordador. Dice que dejó, durante los 18 días que ese hombre iba a estar por fuera, dejó grabado los estudios que ellos llevarían, que la esposa llevaría a cabo con ellos en el devocional familiar. Miren que son aspectos que nosotros vemos en otras personas que podemos comprender el compromiso que tiene que haber en cada uno de nosotros en este aspecto. Este hombre da cantidades de recomendaciones acerca de ello, mínimo 2 días, 2 veces en el día, material para usar, cómo debemos nosotros hacer el devocional con los hijos cuando tenemos hijos de distintas edades o con edades notorias, con diferencias de edades notorias. Dice que la adoración familiar en los niños pequeños no debe de demorar más de 10 minutos. Dice que tenemos que enseñarlos a cantar himnos, que en las enseñanzas, en las historias bíblicas, podamos mostrar la obra de nuestro Señor Jesucristo, que sea evidente en ellos la salvación del Señor Jesucristo, que es por el Señor Jesucristo. Dice que en los niños mayores que ya puedan leer, dice que tenemos que tener Biblia para cada uno de ellos. Si es mejor no hacerlo con aparatos electrónicos, ya que estos lo que hacen es que nos distraen. Que sea Biblia, Biblia, libro. El teléfono puede llegar cualquier mensaje y nos distraemos de la adoración familiar y recordemos que esto es lo más importante del hogar. Dice que también con estos niños mayores que ya pueden leer, tenemos que colocarlos a orar para que ellos así puedan perder el miedo y puedan hacerlo delante de la congregación cuando sea necesario. Materiales, usa una cantidad de ellos, entre estos les traje que pueden usar, bueno, ya aquí lo hemos recomendado también mucho, eh, el Catecismo Menor de Heidelberg, la misma Confesión de Fe Bautista, eh, entre muchos ellos. ¿Para qué? Para que estos niños puedan a través de las enseñanzas del catecismo responder las mismas preguntas y dudas que tengan. Entonces miren que podemos ver claramente que el rol del hombre que Dios ha puesto desde la creación y que lo ha llevado hasta lo que tiene que ver con la familia. Dios siempre ha comparado la iglesia ha hecho esta comparación, iglesia, esposo y esposa, siendo Él la cabeza de la iglesia, siendo nosotros la cabeza del matrimonio, de la esposa, y cómo nosotros tenemos que llevar a cabo la enseñanza y el adoctrinamiento tanto de nuestras esposas como de nuestros hijos. No se nos puede olvidar, es una responsabilidad de nosotros, es una necesidad que tenemos. Se nos ha impuesto, pero tenemos que tomarla como un regalo que Dios nos ha dado y no para sentirnos en superioridad, como ayer lo hablaba o lo explicaba nuestro hermano Efrén, sino que en cuanto a lo que Dios ha puesto al hombre como superior a la mujer, entre eso ella pueda tenerlo claro. Oremos. Dios Todopoderoso y bendito, te alabamos y glorificamos tu santo y bendito nombre. Gracias en esta mañana de hoy que has puesto para que como iglesia te adoremos, para que como iglesia glorifiquemos tu santo y bendito nombre. Eres tú, Señor, quien nos ha invitado hasta aquí para un propósito y es edificar nuestras vidas.
Tú dices en tu misma palabra que a ti te plació salvar al creyente por la locura de la predicación. Y sí, Señor, qué hermoso es que lo que para algunos es locura, para nosotros es vida eterna. Gracias porque solo tú eres quien lleva a cabo todas estas labores y eres tú quien nos prepara como ministros, como esposos y como hombres, Señor, de la iglesia. Y eres tú, Señor, también quien por medio de las escrituras le has hablado a la mujer y a las esposas, Señor, y cómo deben sujetarse a ellos, a sus esposos. Gracias, Padre. Ayúdanos, Señor, para que esta predicación o estas enseñanzas tuyas sean reflejo en la vida de cada uno de nosotros. Y tú siempre, Padre, nos das oportunidad para poder resarcir lo que hemos hecho mal o lo que hemos dejado de hacer. Ayúdanos para que en esta iglesia bautista reformada, Dios de gracia, podamos tener hombres comprometidos con el ministerio, hombres comprometidos con la iglesia, esposos comprometidos con sus esposas y con sus hijos y con todas las personas a cargo. Te alabamos y te glorificamos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.